del programa El Bicentenario, que realmente a mí es una satisfacción enorme poder conducirlo, porque las personas y la ciudadanía busca la manera cómo informarse y la mejor manera de informarse. Y hemos tenido en el primer bloque al doctor Gastón Soto Ballena y al doctor José Manuel Villalobos, y hemos escuchado de manera interesante cuál es la posición constitucional, la posición electoral y los propios errores de esta propuesta de reforma, que aparentemente sería muy legítima y muy audaz y constitucionalmente muy legal, pero al mismo tiempo con cierta irresponsabilidad en lo económico. Hoy tenemos a dos invitados de lujo. Realmente al Bicentenario, una de las cosas que se va a caracterizar es porque invita a aquellas personas que tienen mucho que aportar al Perú. Y en ese sentido yo te agradezco, Enver Figueroa, economista muy renombrado, ex asesor de la presidencia del Consejo de Ministros y un economista que te agradezco por estar aquí presente, y al doctor Carlos Anderson, economista, director del CEPLAN, y también me dicen que está dirigiendo usted un instituto que se llama Al Futuro. Más bien, muy buenas noches, tengan ustedes por estar aquí presentes. Y un tema muy importante, que hoy día nos escuchan las amas de casa, los padres de familia, preocupados si esta connotación jurídica, política y de esta crispación y este mensaje del presidente le va a tocar sus bolsillos. Porque finalmente lo que busca la ciudadanía es que nuestros gobernantes gobiernen, nuestros parlamentarios legislen, nuestro sistema judicial haga justicia, pero lo que no vemos es qué consecuencia económica trae este mensaje presidencial. Carlos. Antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación y un par de aclaraciones. No soy doctor, ¿ok? Soy economista, ¿verdad? Con una maestría, ¿ok? Bueno, y fui presidente de ese plan, que tampoco es gran diferencia, pero simplemente para aclarar, ¿no? Ahora, para aclarar a las amas de casa, sí, sobre las consecuencias económicas de esta decisión desafortunada, creo yo, del presidente Vizcarra, la cosa es bien sencilla. ¿Por qué desafortunada? Desafortunada porque lo primero que ha pasado es que aumenta la incertidumbre, ¿no es cierto? Sí, la incertidumbre tiene un costo. ¿Ya? El costo es muy sencillo también, fíjate. Cuando hay incertidumbre, la gente decide no comprar, decide pagar deudas, decide, los que invierten deciden ver cómo van las cosas, ¿verdad? Quien contrata decide, mejor me espero. Quien produce dice, bueno, si la gente no va a comprar, mejor produzco menos. Entonces se generan una serie de círculos no virtuosos, sino viciosos, que tienen un costo. Ese aspecto, por supuesto, que impacta directamente a las personas. Es un impacto, por supuesto, de corto plazo, pero que en el contexto de lo que significa el Perú de los últimos 30 años, ¿no? Creo yo que marca un nuevo episodio de oportunidad perdida por un tema que ya pareciera ser sistemático del país, que es el fracaso de la clase política de hacer política, ¿no? Porque lo que ha pasado sencillamente, y por eso digo desafortunada decisión del presidente Vizcarra, es que el presidente Vizcarra decidió sencillamente ignorar o olvidar que la política es el arte de lo posible, ¿no? Y en su lógica confrontacional ha decidido sencillamente, bueno, como yo no me puedo poner de acuerdo con esta gente en el Congreso y ellos no se pueden poner de acuerdo conmigo, mejor nos vamos todos. Eso es irresponsable. Doctor Figueroa, aunque los economistas no le dicen doctor, sino, entonces te digo Enver. Es mejor, Enver. Sí. La certidumbre y la incertidumbre en los mercados, en los capitales, en los agentes económicos. Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Oliva, ha señalado que es mejor solucionar este impasse y que se pongan de acuerdo el legislativo y el ejecutivo en estos momentos, para que acá a futuro esa incertidumbre se disminuya a su máxima expresión.
¿Estás de acuerdo, Enver? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Miguel. Me siento bastante a gusto estando acá compartiendo contigo esta reflexión. Y respecto a tu primera pregunta, que tiene que ver con esto que estás mencionando del ministro de Economía, no es que esta iniciativa del presidente le meta las manos en los bolsillos a las amas de casa o a la gente. Eso en realidad lo hace un impuesto, esa no es una medida de ese tipo. Lo que hace es que más bien les quita oportunidades para el futuro, y eso es todavía más grave. Quita oportunidades a las personas y a los negocios precisamente por lo que señalaba Carlos, porque aumenta la incertidumbre, y no solamente en el sector privado, como es hacia donde quiere dirigir su opinión el ministro de Economía. Es decir, los privados, los inversionistas privados, tipo los bancos, los fondos de inversiones o las grandes corporaciones, hace rato que han anticipado este shock de incertidumbre y hace rato que han parado muchas inversiones inmensas. Eso ya el mercado lo ha anticipado, es decir, esto no va a generar ningún cambio que no esté previsto ya. El problema es para la gente que no tiene esa capacidad de análisis, que no puede manejar, que no puede contratar esos analistas, ¿no? Ellos tienen que actuar sobre la base del momento. Y aunque no lo creas, muchos de los agentes que van a ser más afectados por esta nueva ola de incertidumbre están en el propio sector público. Voy a retrotraerme un poco para ilustrar más esta medida. Sí, claro. Cuando entra el gobierno de Kuczynski, y esto para mí es el gobierno PPK-Vizcarra, no es gobierno de Vizcarra, no es gobierno de Kuczynski, para mí es una sola ola, digamos, de Es una sucesión constitucional. Es una sucesión, entonces es PPK-Vizcarra, ¿cierto? Entra Kuczynski, y Kuczynski entra en un contexto en el que él no había previsto ganar, porque la que estaba liderando la encuesta desde hace mucho era Keiko. Keiko sufre un revés cuando sale una noticia acerca de uno de sus miembros involucrado en el narcotráfico. Eso hace que gran parte del voto golondrino se vaya buscando una opción de última hora, y ese terminó siendo PPK. PPK no estaba preparado para gobernar. Cuando entra entonces, improvisa el gobierno. Al improvisar el gobierno, cuando él ocupa los cargos directivos en el sector público, los que ejecutan gasto, se llaman unidades ejecutoras en la estructura del sector gubernamental, nadie sabía qué hacer. Entonces la primera medida que él toma es traer este equipo que lo llama de lujo, y empieza a jalar gente del sector privado que probablemente tenían algún palmarés, alguna experiencia de management. Pero ojo, Enver, sí. Estamos hablando de un presidente como Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido ministro de Economía en el primer gobierno de Fernando Belaúnde, y posteriormente ministro también y premier del presidente hoy prófugo Alejandro Toledo. O sea, no estamos hablando de un desconocido en materia política y gubernamental económica. Sí, no era un neófito en cuanto a cómo funciona el sector público, pero él no puede reemplazar a todas las piezas que necesitas para una buena administración del sector público. Entonces lo que hizo fue tratar de traer a gente que en el sector privado tenía algún desempeño. Pero el sector público es tremendamente complejo y tú necesitas, además de tener experiencia, manejar los sistemas administrativos. ¿Cuál fue la consecuencia de traer a estas personas? No pudieron controlar la burocracia y la consecuencia inmediata fue el retraso de las inversiones. La inversión pública, que se pensó iba a ser el motor de la economía, viene retrasada 4 años. O sea, hace 4 años que la inversión pública no está aumentando, sino está cayendo. Simplemente entran a la página de Transparencia Económica del MEF y van a ver que esto es evidente. ¿Y el mensaje presidencial contribuye a ello? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahora la gente, los burócratas, se van a poner nerviosos frente a cuál va a ser su destino en la administración pública. Entonces no van a ejecutar ningún expediente de contratación, van a evitar comprometer cualquier gasto porque inmediatamente van a ser objeto de investigación o van a estar sujetos a algún cambio abrupto que venga en los siguientes meses. Nadie va a querer tocar un sol. Carlos, ¿coincides tú con Enver en ese sentido? Sí, pero por razones diferentes, ¿no? O sea, mi visión, viniendo del sector privado y teniendo apenas una experiencia de 2 años y medio en el Estado. Ojo, y acá quiero interrumpirte para decirles que, ojo, nosotros tenemos 70% de informalidad y eso lo vamos a ver luego, pero continúa, Carlos. Y bueno, entonces lo que te decía era que mi experiencia es casi la de un observador, ¿no? Y lo que te puedo decir es que el Estado funciona de manera jerárquica, ¿okay? Vertical y también de manera servil. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Que las cosas se mueven cuando el de arriba decide que se muevan. Cuando el de arriba no sabe qué hacer, los de abajo no saben qué hacer, no les interesa, lo único que tratan de hacer es
proteger sus propios espacios, ¿no? Entonces, claro, una decisión como esta, en la que básicamente el presidente dice, y sus ministros, por supuesto, porque todos tendrían que irse, ¿no? Estamos acortando el tiempo en el que vamos a estar, realmente a partir de ahora ya no tenemos más poder. Los norteamericanos le llaman a esto un lame duck presidency, ¿no? Una presidencia paticoja, ¿verdad? Pero normalmente eso sucede cuando ya pues, se anuncia en un proceso normal una elección y todo el mundo mira al que viene, ¿verdad? En un proceso organizado. Aquí no hay nada organizado, no hay ningún liderazgo emergente, no hay nada de eso, ¿verdad? Lo único que tú tienes es que, mutuo propio, el presidente básicamente dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa seguir ejerciendo el poder, ¿no? Como lo he venido ejerciendo, y al otro lado la verdad es que mejor será que se vayan también ellos. Eso hace que en la administración pública en general pues cunde el pánico o pan del cúnico, como quisieras decirlo, ¿no? Y sencillamente vamos a tener una disminución efectiva mayor todavía del gasto público, como uno de los componentes justamente de la economía nacional. Y para el ciudadano de a pie, lo mencionado por el presidente Vizcarra y por lo mencionado por ustedes como especialistas en materia económica, ¿qué le espera a la gran ciudadanía? A esa economía informal del 70% que ciertamente no está en los indicadores de gestión, pero ciertamente están allí. ¿Qué le espera a Enver? No, sí están y de verdad que sí deberían estar. Lo que le espera es deteriorar las condiciones de vida, porque, por ejemplo, ¿no? Lo que te decía, va efectivamente a retrasarse las decisiones gubernamentales. ¿Y por qué el ministro no coincide? Siendo economista igual que ustedes. La verdad que es una lógica bien extraña, no conozco a Carlos, pero bueno. Sí, no, el ministro tiene que coincidir, es decir, la economía es un escenario bastante frondoso, ¿no? Es decir, él puede decir una cosa y puede que hasta inclusive sea cierto, pero no significa toda la verdad. ¿Me entiendes? O sea, hay un gran espectro de la economía que puede salir de los cálculos que ha establecido el ministro. Efectivamente, como te digo, yo no creo que el mayor golpe de este anuncio vaya a estar en el sector privado, porque el sector privado ya incorporó la incertidumbre. ¿Me entiendes? Las empresas, las firmas, las corporaciones ya saben que este escenario de conflicto ha estado latente durante los últimos 2 años, saben que los conflictos mineros se van a agravar, las empresas mineras han decidido hacer, ¿no? Han retrocedido en cuanto a sus previsiones de inversión, y están siendo bastante cautas en todo ese aspecto. Igual las empresas industriales, igual el sistema financiero. Carlos, ¿tú? Yo discrepo un poco porque eso significaría que los agentes privados efectivamente habían anticipado la decisión del presidente Vizcarra. Y eso no lo sabía nadie. Eso no lo sabía ni la propia vicepresidenta. Ni su propia vicepresidenta. Exacto. Claro. Y de hecho, ¿no? Digamos, el cotorreo, el anticipo antes del mensaje del presidente era, desde el punto de vista del sector privado, lo que le interesa era, bueno, ¿qué va a decir del plan de competitividad? ¿Qué va a decir del plan de infraestructura? ¿Cuáles son los grandes proyectos que se van a anunciar? Eso es lo que estaban esperando, ¿no? Y algo se dijo en esa hora y media más o menos aburrida, en la que el presidente, con desgano, ¿no? Habló de estas cosas que finalmente son más importantes que otras, ¿no? Pero bueno, se dieron y después vino la bomba y todo el mundo se olvidó de los panamericanos, se olvidó del plan de competitividad, se olvidó del plan de infraestructura. Lo cierto es que un plan de infraestructura urge en el Perú. Es increíble que un país de ingresos medianos no tenga todavía un plan de infraestructura. Cuando fui presidente de ese plan, justamente 2013, lo primero que hice fue decir, bueno, aquí se necesita un plan de infraestructura, pero no a 2 años, a 3 años, sino a 30 años, porque así es como se hacen las cosas. Eso, bueno, fue ignorado porque en este país el largo plazo no es importante para los políticos, ¿no? Yo tengo información que el Panamericano, que es a través de un programa con los contratos NEC, sí, son contratos ingleses, sí, estructurados bien, como acabas de mencionar, y uno de los grandes temas es el tema de la construcción, el tema de la infraestructura, porque esta se ha criminalizado. Pero quiero yo un poco aterrizar en el mensaje del presidente respecto a la economía del ciudadano, la economía de la ama de casa, de los padres de familia, que tienen proyectado cumplimientos de obligaciones y que de la noche a la mañana entiendo que se van a retraer algunas inversiones. ¿Por qué? Porque la economía es expectaticia.
¿no? Lo que dicen ustedes, buscan certidumbre. En ese sentido, Enver, el ministro de Economía dice una cosa y la presidenta de la CONFIEP dice otra cosa. Y ciertamente la CONFIEP en todos estos 20 años de crecimiento económico ha contribuido en los diversos gobiernos y ha participado. ¿Cuál es tu posición en ese sentido? Bueno, no he escuchado lo que ha dicho la presidenta de la CONFIEP, he visto algunas declaraciones ahí de diferentes especialistas, pero quería volver a ese punto efectivamente de la incorporación a estas expectativas, ¿no? Efectivamente, nadie sabía a ciencia cierta, como me señala Carlos, ni siquiera la vicepresidenta, de que eso iba a proponer el presidente, pero cuando se dio la elección del presidente de la mesa directiva en el Congreso, ya se anticipaba que se iba a agudizar ese conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Y además el Ejecutivo, pues, desde que asumió Vizcarra, inclusive desde PPK, ha estado bien débil, ¿no? Es decir, el presidente Vizcarra no tiene una base política, ¿no? Entonces necesita hacer coaliciones por aquí y por allá que han demostrado ser bastante endebles, y tampoco tiene la capacidad de administrar el Estado, per se. Por lo tanto, no puede satisfacer las demandas de los grupos que tienen interés en determinada marcha del sector público. No tiene capacidad de responder frente a eso. Por lo tanto, no puede ejecutar ninguna reforma, no puede ejecutar ningún cambio, no tiene esa capacidad gerencial. Eso ya está incorporado hace bastante tiempo por los actores económicos. Incorporaron también la conflictividad desde que supieron que el presidente del Congreso es del espacio fujimorista, ¿no? Entonces, han tenido que anticipar esas cosas, ignorando no la propuesta del presidente Vizcarra, ¿no? ¿Entiendes? Ese es el contexto. Ahora, nuevamente, volviendo a quiénes van a ser más perjudicados o en qué medida podrían ser perjudicados los ciudadanos, basta que te vayas al norte para que veas que la famosa reconstrucción todavía no se ha dado en 3 años después del fenómeno del Niño, ¿no? Es decir, si quieres saber cuál es la medida de la afectación del ciudadano a pie, ahí la tienes. Postergación de las obras, postergación de la infraestructura pública, por supuesto afecta el empleo, afecta a muchas empresas pequeñas y medianas que viven de la construcción, y la construcción por parte del Estado, sobre todo fuera de Lima, es realmente importante. Lima casi no ha sentido ese bache, porque Lima no ha sufrido el Niño, pero si te vas al norte, en el caso de las lluvias, o te vas al sur, en el caso de las sequías, ahí sí encuentras ese retraso de la acción del Estado. Y entonces ahí es donde se justifica este prurito antisistema que alguien mencionó en la entrevista anterior. Eso realmente tampoco es nuevo, eso es latente. Eso viene desde que se empezaron las reformas en el gobierno de Fujimori en los años 90, ¿no? Cuando yo todavía era un estudiante de la universidad. O sea, eso siempre está ahí y se vuelve latente justamente cuando el Estado falla en hacer su tarea indispensable. Entonces lo que tenemos es un gobierno que lamentablemente, por su falta de base política para negociar y por su falta de capacidad para administrar el Estado, está fallando en darle a la ciudadanía lo esencial. Carlos, y en lo económico, este mensaje principalmente afecta, ¿cómo ves tú el 2019 y el 2020 en términos económicos? Hemos tenido crecimientos de 0% en meses anteriores. ¿Qué le espera? Habíamos pensado llegar al año al 3.5. ¿Llegamos al 3.5? Te voy a decir un par de cosas, ¿no? Primero, yo soy muy escéptico acerca de esa preocupación de si crece 3, 3.5, 4, etcétera. O sea, esta aritmética, digamos, del PBI, ¿no? A mí lo que me parece más interesante o más importante es empezar a medir el bienestar de los ciudadanos, ¿no? En qué medida efectivamente hay progreso, por ejemplo, en los indicadores sociales, en el empleo, en todas esas cosas que son realmente importantes, ¿no? Y que no las medimos, y de las que nunca hablamos. O sea, nos llenamos la boca, nos alegramos demasiado por decir, bueno, 3.5 de crecimiento y somos el número 1 en Sudamérica. Y eso como que una medición con respecto al tema de la extrema pobreza y la pobreza. Sí, ha habido una disminución en las diversas regiones, salvo Huancavelica, Cajamarca, ciertamente que hoy son las 2 regiones más pobres del país. Y coincidentemente es donde el sector minero, han habido muchas inversiones en el sector minero. No, pero es al revés, perdóname. Si tú haces hoy día, pones un mapa del Perú, identificas dónde hay recursos mineros, dónde hay minas, etcétera, le pones encima el mapa de la pobreza en el Perú
vas a dar, oh sorpresa, con una gran coincidencia, que los sectores donde hay recursos mineros en el Perú son también los sectores donde hay la mayor pobreza en el país. Eso es parte justamente del grave problema que tenemos en el país, ¿no? Por un lado, nos han vendido la idea de que el Perú es un país minero y condenado, no sé, a hacerlo siempre. No, el Perú hay que darle gracias a Dios que tenemos minería y qué bien, pero tenemos muchas más cosas y muchas más posibilidades que simplemente depender de la minería. Ahora, volviendo al tema del crecimiento, para no pensar esto, ¿no? También me parece importante que si vamos a enfocarnos en el PBI, que es una mala medida en todo caso del bienestar, ¿no? Entonces lo hagamos con convicción, con pasión y con entereza. Y no digamos, por ejemplo, tan sencillamente, bueno... ¿No sientes eso en este gobierno? Para nada, porque si dices, por ejemplo, bueno, y vamos a crecer 4%, dices, bueno, vamos a crecer 3%. Dice, bueno, es un 1% de diferencia, pero 1% del PBI son 2.000 millones de dólares. Son 2.000 millones de dólares que esta economía ha dejado de producir, ¿no? Que no han entrado, digamos, al circuito, que no han beneficiado a nadie. Entonces, un país como el Perú necesita crecer a tasas de 4 o 5% como mínimo para poder, primero, generar los 300.000 empleos más o menos al año que esta economía necesita. ¿Qué nos espera, Carlos, 2019 y 2020? Nos espera incertidumbre, nos espera un poco ir a misa y rezar porque o aparezca un Mesías o porque de repente los políticos se golpeen la cabeza y entiendan que este es el momento del consenso, de la madurez, ¿no? Que se sienten, el presidente diga, bueno, sí, la verdad que me equivoqué, mira, me pusieron aquí, tengo una responsabilidad con los ciudadanos, no puedo sencillamente irme, ¿verdad?, a los señores del Congreso, decir, es verdad, tenemos que encontrar un consenso mínimo, la vicepresidenta lo acaba de decir en una entrevista, ¿no? Hay que encontrar esos puntos de consenso para por lo menos no llegar al 2021, ¿no? Y tener la vergüenza, digamos, de recordar 200 años, ¿no?, de fracaso republicano, porque eso sería, ¿no?, creo yo. Enver, ya para culminar, nuevamente quiero agradecerles a ustedes su presencia. Sin embargo, me queda la insatisfacción de entender que ciertamente la medida del presidente es muy aplaudida por las masas, sí, por la calle, por la población. La población que los escucha y dice, ¿les creo a los economistas o no les creo? Que le crean a su bolsillo. Es decir, que cuando empiecen a ver que no hay todo el empleo que podría haber, cuando empiecen a ver que les cuesta más el crédito, sacar una tarjeta de crédito, el consumo, etcétera, ahí se van a dar cuenta de que esta incertidumbre se paga. ¿Cuál es la consecuencia entonces de este mensaje presidencial en el plano estrictamente económico, Carlos y Enver? Para mí es muy claro, va a haber menor empleo de calidad, ¿no? Menores niveles de consumo, menor nivel de inversión, y todo eso significa menor nivel de bienestar para los ciudadanos. Enver, ¿tú? Exactamente lo mismo, más incertidumbre, menor empleo, menos ejecución de la obra pública, menos recaudación también, y eso a su vez repercute en la inversión de los siguientes periodos, que también va a ser menor. Al final, menor bienestar de la gente, aumento de la pobreza probablemente, reducción de las transferencias. Ojo, el 2016 la pobreza aumentó 1%, desde ahí, en 2018 y este año, la pobreza va a recuperarse un poco, o sea, va a disminuir con respecto al 2016, solamente porque han aumentado las transferencias y las donaciones en el presupuesto público, han aumentado 5 veces. O sea, ese gasto sin mayor recaudación va a otra vez reducirse y la pobreza puede aumentar. Eso es lo que se espera lamentablemente. La única salida es que, como menciona Carlos, acá tiene que haber un golpe de madurez y de reconocimiento de errores. Es decir, no podemos seguir conflictuados de esta manera. Exacto. Tiene que haber un gran sacrificio, un gran acto de dignidad y decir, somos un gobierno débil, está limitado profundamente en estos aspectos políticos y de gestión, y por lo tanto necesitamos asumir eso, reconocerlo e invitar a actores que están fuera del círculo, del entorno, vamos a decir, del poder inmediato, y llamar a estas personas para que asuman una responsabilidad con la sociedad, más que con el gobierno, ¿no? Enver, Carlos, mil gracias por estar aquí presentes en el Bicentenario. Realmente
muy complacido por esta entrevista, que finalmente ve el análisis económico y la realidad económica que nos ven acá todos los televidentes, las amas de casa, los padres de familia. Ya lo oyeron, queremos democracia, pero sin populismo. Muchas gracias, Enver. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Hoy jueves 1 de agosto del 2019, estos son los titulares. Se difundió el acta de la sesión del 24 de julio del Consejo de Ministros. Según dicho documento, el gabinete sí aprobó el mensaje a la nación que brindó el presidente Martín Vizcarra, donde propuso el adelanto de las elecciones para el año 2020. El presidente Martín Vizcarra pone paños fríos, afirmó que mantiene una buena relación con la vicepresidenta Mercedes Arauz, pese a que discrepan sobre el proyecto de adelanto de elecciones al 2020.